Pero así está bien. Listo, La idea vale. es complementar y que también los Excelente, compañeros, sí. ahorita que Claro. también los compañeros pregunten, ¿no? Pregunten que lo que no se sabe se busca. Y se aprende. Sí, esa es la idea. Voy a continuar. Ahí vamos, ¿verdad? Entonces, La imagen número 9, la que sigue, creo que es. esta, ¿sí? No, la otra. Muy bien. Exactamente. Muy buenas tardes, compañeros. Como mi Hola, compañero buenas. venía diciendo, dice Ujú. que hablamos sobre el tratamiento del asma. Profe, O ¿Cómo? cómo, ¿sigo? Sí, sí, sí. es que no, es O, la otra, es la anterior, profe. Qué pena, güey. Creo que Esa. interrumpí delante. Esa ahí. Pero yo le decía que sí ahí. no, lo que pasa es que tal vez me salió tarde. Ahora sí, Mm, dice, el tratamiento del asma debe cubrirse de varios frentes, ¿no? Ahorita vamos a examinar cómo lo debemos cubrir y cómo debemos tener antes de que siquiera empezar el asma, cómo debemos cubrir esos frentes. Por ejemplo, ahí se habla de la inflamación mucosa bronquial, ¿sí? El broncoespasmo y posibles alergias y enfermedades asociadas también. En esos puntos vamos a mencionar algo que habla sobre cómo prevenir el ataque al asma, ¿no? De pronto, como menciona ahí, o con las alergias, dice, hay que tener unas recomendaciones. Dice, cubrir las camas con fundas, a prueba de alergias, cubrirlas a la exposición de ácaros y polvos. Si tenemos alfombras en las casas, dice que hay que aspirar las alfombras regularmente. Usar solo detergentes y materiales de limpieza sin fragancia en el hogar, cosa que pues puede evitar la mucosidad, ¿no? sí, eso Dice, fastidia mucho. sí, dice que también mantener los niveles de humedad, ¿sí? En la vivienda también, de pronto pues, no sé, en algunas viviendas si hay fugas de agua o cosas así, posiblemente pueda que sea una causa también, ¿no? Dice que también Bastante. es importante mantener la casa limpia y conservar siempre los alimentos en recipientes de manera individual y cerrados, ¿sí? Dice que también hay una posibilidad de que las cucarachas aumenten también esa exposición a las partículas que ellas dejan a veces en los alimentos destapados y cosas así como esas. En ese aspecto de cómo nosotros debemos prevenir el asma, ¿sí? Hasta ahí. Pero también en la siguiente página vemos de los síntomas del asma que se tratan de dos formas, ¿sí? Como ya vimos, dice, previniendo su aparición, que fue lo que acabamos de mencionar, y controlando los síntomas. ¿Cómo podemos controlar los síntomas? Sabemos que para controlar el asma debemos hacer limpieza, pero para controlarlo tenemos medicamentos. Si ya la persona sufre de asma, ¿sí? Entonces hay varios tipos de medicamentos. Dice que algunos medicamentos para el asma es dependiendo de la edad de la persona y también de los síntomas o de la gravedad del asma. Y eso también, pues, dependiendo de los medicamentos y de la edad de la persona, también influye mucho los efectos secundarios de dichos medicamentos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el asma puede ir cambiando con el tiempo y es también muy importante trabajar con el médico, que el médico nos recete los medicamentos apropiados e ir ajustando los medicamentos a nivel del asma. O sea, si el asma va aumentando y se va volviendo crítico, pues los medicamentos posiblemente sean un poco más fuertes también. Por eso en la siguiente página vemos el objetivo del tratamiento y vemos tres objetivos, ¿sí? El primero dice que es el objetivo del tratamiento del asma es lograr mantener el control de la enfermedad. El tercero dice que es dice prevenir la aparición. Como ya vimos, pues para prevenir la aparición debemos mantener la casa limpia. Otra recomendación es hacer ejercicios, hacer que los pulmones tengan su manera de ejercitarse. Algunos recomiendan la natación, otros trotar, porque los pulmones también son como un músculo que se hincha y se deshincha, ¿sí? Sí. Dice que otro tratamiento de alivio inmediato. Algunos medicamentos solamente deben usarse para el alivio rápido de los síntomas y no de manera pautada o como tal vez podemos conocer otra palabra o de manera continua, ¿sí? Y menos sin la supervisión de un médico.
Sí, Eh, muchachos, dice, inclusive pues, sí, siga a pues agregar algo inclusive ahí. con eso también no solamente es, digamos, seguir los tratamientos, sino también pues cómo controla usted eh, el conocimiento de realmente el estado de sus pulmones. También eso hay una serie de exámenes de tipo pulmonar, pues son un poco costosos, pero pues con el especialista usted determina realmente el origen de esto. No solamente le hace los exámenes para valorar qué tan fuertes están sus pulmones o qué tan obstruidos están, sino también le mandan a hacer una serie de exámenes de sangre donde le determinan también como el origen de su enfermedad. En mi caso, cuando yo me enfermé, la verdad me puse bastante obstruida, yo no podía caminar ni 10 metros porque ya me estaba ahogando, no podía ni dormir acostada porque me ahogaba. El neumólogo determinó que el origen de mi enfermedad era de tipo fisiológico, es decir, es de origen alérgico. Yo soy muy alérgica a todo. Me hizo el examen de la inmunoglobulina estérica que determina los niveles de alergia en la sangre. Los niveles de alergia en la sangre en ese examen, el rango normal, según lo que él me explicó, era de 0 a 100 en una persona normal. Resulta que a mí me salió en 900 y pico. Entonces yo soy pues alérgica a cualquier cosa, inclusive yo tengo que hacer eso, evitar pues que tantas cortinas, entre menos cosas mejor porque pues tengo que estar haciendo menos aseo. Sí, netamente lo necesario, estar limpiando todo. No de pronto, no soy tan alérgica que de pronto porque uso el jabón, pero mis manos van demostrando por medio, por ejemplo, de la dermatitis. No sé si alcanza a apreciar en la pantalla que mis huellitas están todas feas. No se ven, están todas rojitas. ¿Sí? Eso ocurre por, por lo que él detectó en mi ADN, sí, eso es algo que yo tengo, además que de pronto otros no tienen, o que otros tienen a niveles más controlados. Y él me dice que hay ahorita una medicina, pues, que trata de apuntar a un cambio ya más en mi ADN, en mi sistema fisiológico, en mi sangre, a bajarle esos niveles de inmunoglobulina estérica que tengo tan altos para ver si puedo disminuir ese nivel de alergia. Pero ¿qué pasa? Si yo me sigo exponiendo, si yo sigo exponiéndome a olores fuertes, por ejemplo, estoy muy alérgica a lo que es el polvo, inclusive a sacarle la punta a un lápiz, esa maderita y el polvito que bota el lápiz me hace daño. Entonces son cositas que uno de pronto no sabe, pero es alérgico y uno no lo puede controlar. Pero ¿qué pasó? El doctor, el especialista me dedicó unas inyecciones, las que les decía yo que me podría supuestamente curar. Él me dijo, no se lo garantizo, pero apuntan más a curarla que a solo tratarla o controlarle su enfermedad. Entonces yo, bueno, listo, pero ¿cuánto vale? No, el problema es que eso sí le toca bajarse ahí del burrito. Y yo, bueno, ¿cuántas son? Resulta que eran 12 ampolletas, era un tratamiento por 6 meses, donde tenía que inyectarme una cada 15 días, la tenía que combinar con un medicamento que se llama Clovac, que es el mismo Montelucas, creo que es el mismo Montelucas. Entonces, tomármelas, inyectarme y combinármela con esas pastillas de Montelucas por 6 meses y supuestamente me bajaría, si me volvieran a hacer el examen de la inmunoglobulina estérica, me lo bajaría. Pero resulta que cada ampolleta cuesta 1.300.000, entonces no me dio a mí la verdad la base para pagarme ese tipo de tratamiento. ¿Sí? Pero entonces, digamos, a veces el origen de estas enfermedades es, por ejemplo, en mi caso, es de tipo alérgico. Por eso, como decía Wilfredo, pues hay varias precauciones que si uno las sigue, usted puede estar controladita. Pero si yo me expongo, digamos, a un perrito, a un gatito, al polvo, a olores muy fuertes, obviamente mi cuerpo va a reaccionar. Paso a la siguiente diapositiva. Sí, por favor. Bueno, ahí se menciona que dice, la prevención, los medicamentos preventivos ayudan a reducir la hinchazón de las vías aéreas para prevenir los ataques del asma. Los medicamentos preventivos incluyen inhaladores, que ahorita vamos a ver algunos, que sirven para acción rápida, acción lenta, otros sirven dependiendo del tipo de inhalación. Hay unos que vienen también con colesterol, ¿cómo es?
corticosteroides, que vienen con unos esteroides que ayudan a reparar. ¿Corticoides era? ¿Cómo? Espéreme, ya ¿No? lo tengo por acá, ya lo busco. Eh, ¿No eran corticoides? corticoides, ¿sí? Espérame, a ver. Sí, yo creo que son esos. Sí, corticoides, sí. Esos son unos inhaladores a bases de proteínas, ¿sí? Yo estuve investigando sobre eso y me decía que era a base de proteínas que ayudaban a generar, a regenerar el tejido, igual que las proteínas que se utilizan para las personas que hacen ejercicios, que ayuda a recuperar el tejido. Entonces, dice que se utilizan unos de esos inhaladores para ayudar a recuperar los tejidos pulmonares, ¿sí? Dice que también se debe tomar con regularidad, independientemente de que tenga o no tenga los síntomas, en caso de que una persona de la prevención, para prevenir, ¿no? Ujú. Sí, eso me Los, decían a mí, que a sí, veces hay personas que les da sus infartos, ¿cómo se llama? Sí, le da un paro respiratorio. ajá, Y le da es por lo mismo, porque se sienten bien y creen que no es necesario tomarse el medicamento. Pero hay unos que ya, como el asma está de pronto tan, tan delicado, tan avanzado, tienen que sí o sí una inhalación, digamos, todos los días a tal hora. O hacer una en la mañana al despertarse y una en la noche al dormir. Siempre más o menos es así. Y tiene que y, hacérsela. y por ejemplo dice que eso deben tomarse, como dice ahí, ¿no? Unos días o de pronto, pues, o unas horas, y también para comenzar a ayudar a que funcionen bien, se deben tomar a veces con regularidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí dice que son situaciones especiales y nombra, por ejemplo, el embarazo, el asma y el deporte. Cuando una persona está haciendo deporte y de pronto no sabe que puede sufrir asma, de pronto puede que le den una ocasión como un ataque respiratorio, ¿sí? Y también habla de la lactancia, que qué tanto influye el asma en la lactancia. Y también el asma y el trabajo. Primero vamos a examinar lo que menciona ahí, el recuadro. Dice que en general no hay problemas, perdón, no hay problemas sobreañadidos durante el parto. Solo hay que tener la precaución de los ejercicios respiratorios que hacen las mujeres normalmente cuando pues están dando a luz, que es unas respiraciones que el médico les recomienda hacer en ese momento. Pues la verdad, pues como no sé cómo estará, pues las mujeres sabrán más de eso, ¿no? No, y Sí. la verdad, pues, aparte de que sea el asma, eh, me han dicho que sí es muy útil realmente saberlas hacer, esas respiraciones, ¿sí? Porque eso ayuda a que también a la mujer como que tenga como la fuerza como para también empujar, porque recuerden que por un orificio así Sí. sale una patilla. Sí. Bueno, y también dice que el asma, ¿no? O en el deporte, aparece como causa de una sensibilidad excesiva de las vías respiratorias. O sea, que la persona puede que no sepa que tenga esa sensibilidad a la hora de hacer deporte y a la hora de respirar bruscamente, ¿no? Dice que cuando hay cambios bruscos o a veces cambios de temperatura o como mencionaba mi compañero actualmente, la humedad. En la lactancia no se menciona mucho, dice que los fármacos inhaladores apenas están presentes en la leche materna, Y los que se ¿sí? ingieren por vía oral. Y los que se ingieren por vía oral, a menos que sea de pronto porque hay unos medicamentos para el asma que son vía sanguínea, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cutánea? No, de Eso, sangre, que le sí. ponen una inyección en la sangre, que también estuve leyendo algo sobre eso. Pues sí, eso lo usan más que todo el tema, por ejemplo, de inyecciones y eso es cuando, digamos, uno está enfermo, que está muy obstruido. Bastante, Entonces, sí. lo que hacen es inyectarle a uno antiinflamatorios para que uno se Eso. le despejen las vías. Ujú. Todo es eso, porque a mí también me tocó inyectarme, yo la verdad, porque yo me asusté mucho. Es horrible. Y, por ejemplo, también se menciona sobre el asma en el trabajo. ¿Por qué es importante? Porque en el trabajo a veces encontramos mucho material particulado. Por ejemplo, en algunas empresas que trabajan con asbesto, de pronto en construcciones de material, que le tocó de pronto cortar con un disco de corte un muro, y de pronto si no tiene los elementos como el tapaboca, una mascarilla, entonces eso
de manera gradual puede afectar las vías respiratorias y afectar los pulmones con el tiempo. Si es una persona que de pronto está trabajando demasiado en la exposición al polvo y no tiene ningún cubrimiento, pues esto también puede ser causante a una enfermedad laboral, ¿sí? En ese No, y aspecto. así se cubra mucho, ¿sabe, Wilfredo? Porque, digamos, hay partículas que son tan pequeñas, Sí. nada más en el momento en el que usted sencillamente va a tomar algo, va a hacer algo, el cambio, ahí ya le entró usted y sí o sí, si el contacto, digamos, o si la fuente es bastante grande, usted va a verse realmente afectado. Así usted tome mucha Profe, hay precaución. un ejemplo, por lo menos un ejemplo de el asma y el deporte, que me pasó a mí particularmente, por ejemplo, yo viví en Bogotá, yo viví 10 años en Bogotá. Los domingos, con un grupo de amigos, solíamos ir a trotar, subir trotando Monserrate. La verdad, lo hice 3 intentos y pues la verdad me quedaba en la mitad y hasta ahí llegaba, me tocaba era subir caminando y pues yo le pregunté pues al doctor, yo trabajaba en una clínica allá en Bogotá, entonces le pregunté, entonces me dijo que primero pues era la altura y que segundo no me recomendaba que lo siguiera haciendo porque lo que me iba a causar era que yo sufriera de asma. Entonces, por ende, pues ese deporte, pues allá me tocó no volverlo a hacer, o sea, no trotar, no subir Monserrate trotando, pues por eso mismo, porque pues eso me podía causar más adelante, pues el asma. Pero Dígame. usted tiene antecedentes en la parte respiratoria. No, por el momento, pues que yo sepa, no. Pero pues subía y eso que era un trote muy normal, y era un trote, pues íbamos a trotar a las 6 de la mañana un domingo, y no, o sea, me quedaba, era que era y el dolor acá en el pecho, Por la altura. Lo que pasa es que, no, o sea, la digamos, altura, en eso, porque usted ha visto que hay gente que pues le gusta hacer eso, irse a sitios altos para entrenarse y exigirse más pulmonarmente. Digamos, la otra vía que yo de pronto vería es que empezara a entrenar pues más, ¿cómo se llama? Más por escala, ¿sí? Se va exigiendo poco a poco. De pronto se exigió muy rápido ese, esa escalada, todo el Cerro Monserrate, entonces de pronto hubiera entrenado, no, súper, no, lo iba súper, pues mis amigos normalmente se echan 40 minutos, yo me eché 2 horas. pero entonces si es que sus pulmones les falta a usted en la parte física también, y no tomaba nada, algún suplemento o algo para que de pronto también fuera netamente respiratorio que se ahogaba. No, nada, no, eran siempre. Porque es Igual que a llegaba veces es arriba, eso, pues a es la entrenar cima, el cuerpo. llegaba igual a la cima y ya llegaba pues a la parte de arriba pues siempre me paso ya independientemente subiendo, subiendo ya, estando ya arriba en Monserrate. Cuando estoy allá arriba y estoy caminando, a veces me quedo como que, o sea, se me dificulta la respiración. Por eso cuando se habla del asma y el deporte y se relacionan los cambios bruscos, como menciona la profesora y ahí mi compañero Ricardo, es importante primero si vamos a realizar una rutina de ejercicio, sea bicicleta o sea correr o sea, empecemos primero por caminar o de pronto hacer ciertos estiramientos como sí, respiramientos de exhalación y sí, de aire, de exhalación y inhalación de aire en los pulmones para que ellos se vayan acostumbrando. Porque cuando una persona no está acostumbrada a los cambios bruscos a la hora de hacer ejercicios y deporte, entonces puede de pronto, como se dice coloquialmente, se le van las luces, ¿sí? Porque de pronto Claro, no sube corazón no suficiente vea. oxígeno, no sube suficiente oxígeno a su sangre por medio de los pulmones, entonces puedes desmayarse hablándolo así. Por eso, para entender un poquito más cómo funcionan los niños, vamos a pasar a la siguiente página, por favor. Allí se habla sobre el asma en los niños y por qué tenemos que tener importancia en cuidar en el asma en los niños. Investigué un poquito más sobre esto. Dice que es una enfermedad común en los niños y tenemos que saber por qué es común. Aunque puede aparecer a cualquier edad, dice que casi el 80% de los niños se desarrollan como niños asmáticos. Dice que es una enfermedad
que en España existen aproximadamente 1 millón de pacientes asmáticos menores de 18 años. Es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia y, y sus causas habituales de esta etapa de la vida. Dice que es la alegría, ¿no? Bueno, ahí dice eso. Pero estuve investigando algo sobre el asma en los niños y es algo que debemos de pronto, pues los que tienen hijos, ¿no? Tener un poquito más de precaución. Como, no sé si han visto alguna vez un video sobre la creación de la vida en una madre y sus hijos. Los niños, cuando nacen por primera vez, ¿sí? Porque ellos no nacen sino una única vez, el doctor les da una palmada. Esa palmada es para que ellos hinchen sus pulmones a la hora de hacer el llanto o llorar, ¿sí? Para que se destapen sus pulmones, porque mientras está en el vientre, todos los conductos del bebé están tapados, los conductos respiratorios, ¿sí? Entonces, eso lo vi en un video también, en donde decía que es importante hacer llorar el bebé en sus primeros días de vida para que él vaya expandiendo de manera gradual sus pulmones. Algo que también pude encontrar sobre los niños, dice que en los niños se presenta tos, que en los niños es frecuente la tos. Y también mencionaba mi compañero de la silbilancia, que es un sonido agudo parecido a un silbido a la hora de exhalar, ¿sí? O a la hora de hacer las respiraciones. Esta dificultad para respirar o falta de aliento es una sensación o presión de incomodidad en el pecho del niño, que a veces, por no prestar la debida atención, ese síntoma puede empeorar y casi siempre empeora en las noches. Les da tos, los niños no pueden dormir, les duele el pecho y son síntomas, para un niño son síntomas fuertes o crónicos. A veces a ellos tienen que llevarlos al médico y hacerles nebulizaciones, creo que le hacen ahí a ellos. Y por eso es importante que la madre también tenga el cuidado de sus niños a la hora en la limpieza de la casa, porque los niños siempre están expuestos por ahí gateando a nivel del suelo, entonces con los animales, y tener mucho cuidado con las infecciones, que también es muy importante. Como los niños se llevan casi toda la boca, ¿sí? Cualquier objeto entonces también puede tener de pronto infecciones a la hora de respirar, entonces también puede hacerle más difícil el tratamiento para poder que el niño no sufra de asma. Dice que también es importante hacer una serie de chequeos, ¿sí? Normalmente cuando a los niños le hacen chequeos, el doctor le pregunta si esa enfermedad es frecuente en los familiares, que si al niño se le presentan esa enfermedad de manera frecuente, que si la tos es constante en la noche, que si los síntomas también le da resfriado o solo están relacionados a la hora de respirar. Entonces, es importante también que a los niños la edad, a medida que vayan creciendo, también darles como cierto nivel de deporte, a la hora de ejercitarse. ¿Ve? También hay que ver, Wilfredo, que pues por la edad también son más vulnerables, ¿no? Nada más ahorita con el ejemplo de esta epidemia, pues lo que son los niños y ancianos son más vulnerables a que primero, a que se enfermen más rápido y segundo, les afecta más, ¿cierto? Entonces, ese tema de los niños, pues, también como es común, es por su vulnerabilidad. También han hecho esto, pues, hay muchos, de pronto, tratamientos para ellos de tipo natural. Yo he escuchado muchos casos en niños, porque es que así como son más vulnerables, en ellos también son más eficaces los tratamientos que ya una persona adulta. Tratan medicamentos naturales. Por ejemplo, he escuchado de unos gorgojos, que son como el animalito que le sale al arroz cuando se deja por ahí abierto. Es algo así parecido. Entonces, esos gorgojitos lo que hacen es, los dejan que crezcan un poco y luego se los dan licuados o se los dan en alguna comida a los niños y eso
es que como entra y despeja mucho las vías respiratorias. He escuchado varios casos donde gente que tiene asma, pues se cura. No vuelven a sufrir, pero para nada eso. Nada, nada, nada. Quedan realmente curados. Y así me imagino que habrán otro tipo de medicina de tipo natural que ayudan para ese tipo de enfermedades. Hay unos que lo hacen es con, bueno, tengo entendido, con la sangre de algunos animales. Bueno, pero, Con la sangre de algunos animales. pero también, digamos, en ellos es más eficaz ese tipo de tratamientos que ya pues uno viene. Bueno, hablando sobre, de pronto mi compañera tocó el tema de un tema relacionado con la sangre y de los medicamentos que estaba tocando la profesora. Ahorita voy a tocar un tema de los medicamentos que dice que son los corticosteroides orales o intravenosos, que eran los que yo mencionaba hace rato, ¿no? Algunos son para alivio rápido. Esos intravenosos. Espere. No, pues yo creo que pásela. Sí, pásela para mirar a ver. Porque es que tengo la investigación en otro lado. Dice, uso un inhalador. Correcto, perdón. El uso del inhalador. Entonces dice que habla de los corticosteroides orales o intravenosos. O también a ese que se menciona corticosteroides inhaladores. Entonces, de esos inhaladores son medicamentos antiinflamatorios. Son los medicamentos de control a largo plazo más efectivos y comúnmente usados para el asma, que son los que vemos. Dice que reduce la hinchazón y el Estrangulamiento. estrechamiento. Se me pegó la palabra. De las vías respiratorias, o sea que ensancha las vías respiratorias, que si están estrechas, la desancha. Así lo entendí. Antiinflamatorios son, ayudan a que se despeje. Dice que es posible que necesite usar esos medicamentos durante varios meses para obtener un máximo beneficio, no que los vamos a usar un poquito y ya que porque nos sentimos bien no los volvemos a usar. Dice que de los corticosteroides orales e intravenosos, estos medicamentos para el asma incluido, esos son específicamente para las alergias. Se toman regularmente según sea necesario reducir la sensibilidad del cuerpo a la sustancia o a la partícula a la que se expone, si es polvo, si es un animalito, ¿sí? O cualquier otra sustancia a la que esté expuesta. Habla también de los ataques graves del asma y se menciona una medicina ahí que es de un nombre rarísimo, se me dificulta pronunciarla. Bueno, dice que ese uso a largo plazo de estos medicamentos puede causar, ya cuando es crónica, ¿no? Cuando es grave la enfermedad, dice que esos medicamentos a largo plazo pueden causar efectos secundarios en las personas que toman esos medicamentos, como de cataratas, adelgazamiento de los huesos, puede sufrir osteoporosis, debilidad muscular, disminución en la resistencia a las infecciones, hipertensión arterial y la reducción a veces en los niños del crecimiento en los niños, ¿sí? Que si un niño le están dando, o si tiene un asma grave y le están dando esa clase de medicamentos fuertes, puede reducir que el niño crezca de manera natural, como lo debe hacer un niño, ¿sí? Sano, fuerte, que crezca grande, bonito, ¿sí? Entonces, que es lo mismo que pasa con, quedan 10 minutos, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los antihistamínicos, lo que son los componentes para controlar la alergia. Yo por eso trato a veces de no tomar tanto medicamento, porque eso tiene sus efectos a largo plazo. Siga, pues, Por eso es importante tener en cuenta que como el asma es una de las enfermedades frecuentes en los seres humanos, o incluyendo los niños también, se ha creado en la Organización Mundial de la Salud un día para el asma, que es la siguiente lámina. El Día Internacional del Asma, el 5 de mayo. Y eso estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, pues conociendo las causas y sus efectos, es importante, como se menciona ahí en las gráficas, el deporte de natación. Estuve investigando algo sobre deporte de natación y una vez me dijo un profesor de natación,
me dijo que es importante no solo ir a la piscina a echarse allá y a relajarse, a que le dé un poquito de sol y de agua, no, hacer también ejercicios respiratorios. Entonces, es importante agarrarse del borde de la piscina, ¿sí? Tomar suficiente aire en sus pulmones y sumergirse en el agua. Y durar determinado tiempo en lo que usted más pueda resistir, de manera que los pulmones se vayan hinchando. Y es como un músculo que se expande. Usted acostumbra que el músculo esté hinchado, o sea, los pulmones estén hinchados y así pueda haber más oxígeno. Entonces, de manera gradual ir sumergiéndose varias veces para que sus pulmones vayan creciendo y pueda tener más eficacia a la hora de respirar. También se menciona, por ejemplo, el deporte, andar bicicleta, correr, trotar. De esta manera podemos prevenir el asma. Eso era lo que les quería comentar sobre el asma. No sé si haya algo que quieran agregar. Ah, mi compañera mencionó algo sobre la sangre, ya me acuerdo. También es importante, por ejemplo, que esos medicamentos, algunos medicamentos naturales son buenos. De pronto hemos escuchado que tomar la miel, algunos le echan esencia de eucalipto, otros lo hacen de pronto con cebollita y panela y le echan otros aditivos ahí, sí. De pronto El son de esos jengibre. caseritos. También hemos escuchado esos remedios caseros. Y, por ejemplo, sobre la sangre estuve investigando algo en otro tema, que, por ejemplo, la sangre tiene efectos secundarios en las personas cuando de pronto se hacen por transfusión o vía, por ejemplo, oral. ¿Sí? Un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a colocar el ejemplo del azúcar. Si nosotros tomamos demasiada azúcar vía oral, en consecuencias a largo plazo podemos sufrir de azúcar en la sangre, ¿verdad? Sea que tomemos de pronto la sangre, ¿sí? Un ejemplo, puede que no lo hagamos todos los días, pero si tomamos de pronto la sangre viene contaminada o si de pronto el estudio no es de manera eficaz a la hora de tratamiento de la sangre, también puede tener consecuencias a la hora de ingerirla. Si es inyectable, ¿sí? La medicina no es 100% eficaz. También puede venir, por ejemplo, la sangre no es compatible con todos los seres humanos, ¿sí? Tengo entendido que todos tenemos un ADN en nuestra sangre que nos hace únicos y diferentes y compartir la sangre con otro puede tener consecuencias a largo plazo, ¿sí? De pronto, si de pronto alguna persona tiene algún síntoma en su cuerpo o en su sangre, sea respiratorio o de pronto genético, que no lo haya desarrollado y al transferirse en otra persona, entonces puede que la desarrolle en otra persona. Disculpe que le pregunte, pero cuando hacen la transfusión de sangre, por lo menos cuando uno dona sangre, ahí le hacen a un examen, sale si es buena la sangre o no, no entiendo. ¿O Sí. de qué otra manera? Porque se supone que para que usted se enferme, por culpa de otra persona, tiene que ser por transfusión de sangre. Y cuando pasa eso, pues antes de eso se supone que le hacen a uno un examen, ¿no? Es cierto, hay maneras alternativas para no eso. Hay una máquina que se llama para eso, se llama la hemodilución. Es una máquina que se puede reinfundir su misma sangre y la médula espinal, otro método, y la médula espinal produce sangre, que es la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y se le inyecta un medicamento que se llama eritropoyetina, que también aumenta la producción de sangre. Y muchas veces en los casos para la medicina eso parece costoso, ¿sí? A ellos les parece un poco más económico y más fácil que las personas se inyecten y donen sangre, porque eso también es un negocio. Pero hay maneras alternativas de nosotros, eso es decisión personal, claro está, ¿no? Eso lo investigué también a nivel personal, pero hay maneras en las que nosotros podemos hacer tratamientos de sangre sin ingerir sangre vía intravenosa. Hay muchos tratamientos, no los recuerdo todos, no los recuerdo todos, Lo que pasa pero es sí. que, lo que Sí, pasa es diga. que qué pena que los interrumpa. Como para de pronto concordar ahí los dos aportes, cuando se solicita sangre es porque de pronto ese tratamiento, como lo dice Wilfredo, es más demorado. Cuando una persona ya realmente se está desangrando y necesita sangre, pues con urgencia. Entonces ahí es donde es tan necesario y tan importante el tema de pues, donar sangre. ¿Sí? Por eso, profe, pero cuando le van a pasar sangre a alguien, o sea, le pasan sin verificar que esté en buen estado, no entiendo. No, eso la verifican bien, la revisan. A usted igual antes le hacen una serie Disculpe. de preguntas. Sí, sí. ¿Sí? Quedan 4 minutos, Una muchachos. pregunta, por favor. Sí. ¿Sí? Una pregunta, por favor. Sí. En un examen de ingreso a una empresa, si alguien manifiesta tener esa enfermedad,
es causal para no contratarla. Depende de sus labores. O en Depende el de las ministerio, o en el Ministerio de Trabajo, ¿cómo está contemplada la? Depende de las labores que vaya a ejecutar. Si es para un empleado de una mina, queda totalmente descartado. Y hay Igual muchas eso por actividades en las cuales no va a ser permitido. Así La es, mayoría dicen que no. pues si es de tipo administrativo, no creo que tengan el problema. Bueno, también. Ok. ¿Ve? Pero de resto sí creería que habría. Sí, porque recuerdo cuando cuando me reclutaron a mí, hubieron yo dos que creo que, manifestaron eso y dijeron, no pueden. bueno, muchísimas gracias, compañeros, por su participación Bueno, también. Y gracias a agradezco mucho ustedes, también que muchachos. hayan Gracias. participado también. Muy Bueno, Muy amable. interesante, muy interesante. Muchachos, antes de que Bueno. se acabe, quisiera saber quiénes son Gracias, muchachos. los 2 o 3 grupos que van a exponer, por favor, que se comprometan. Profe, tengo un problema y es un problema de batería. Estoy ahorita fuera de la casa, fuera del trabajo, estoy, mejor dicho, trabajando. Y el Bueno. vehículo que tiene no tiene, entonces de pronto no me puedo conectar, tengo 13% de batería. Ah, ok, para la próxima clase. Está bien. Bueno, Por favor, eso. díganme quiénes pueden exponer la próxima clase. Necesito que se comprometan. Necesito al menos Profe, nosotros. que sí. Bueno, Samari. ¿Quién más? Hoy estamos a 21, ¿verdad? Necesito que alguien más, por favor. Yo, profe. Yamiles. ¿Yamiles? Bueno. Sí. Entonces, Samari. Yamile, usted va conmigo, ¿cierto? No, conmigo. No, con Tatiana. Mayra va con Perdón. Mayerly. Ah, con Mayerly, es que los nombres no me los grabo, sí, señora. Ok, Yamiles es ¿con quién? ¿Con Tatiana? Con Tatiana. Sí, profe. El cáncer, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Y con Samari. ¿Alguien más o así? O al menos con Yamile, ¿usted qué me dice? ¿Yamile está conectada, profe? No? sí, ella está conectada. Mayerly, perdón, ay Dios, qué No, nombre. Mayerly es la que no está conectada. Tiene que escribirle porque ella casi no se conecta. Ok, listo, profe, está bien. Sí, cualquier cosa, pues yo le confirmo Bueno, más tarde. pero al menos ya van confirmadas entonces Samari y Alejandro y Tatiana, ¿listo? Samari, Listo. Pero yo creo que toca como hacerlas más cortas porque no alcanza entonces. sí, claro, no, es que igual hoy perdimos tiempo al comienzo. Entonces, igual manera que ustedes hablen, porque las Hoy presentaciones. estábamos esperando a que trajeran la gaseosa y no ha llegado. Pero muchachos, sí, entonces así. Los combos de McDonald's van a llegar a sus casas, no se preocupen. Gracias, ahorita entonces hablamos, ¿listo? En 10 minutos. Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Chao, gracias. Estén muy bien.